Básicamente, la webcam de hoy está concentrada en dos temas importantes. El primero relacionado con la transición demográfica y sus impactos económicos y sociales, pero también vamos a aprovechar este espacio para hacer algunas reflexiones preliminares a recientes datos que han sido publicados sobre pobreza y desigualdad para el caso de la ciudad de Ibagué, sobre todo porque encontramos algunas sorpresas desafortunadamente negativas en esta materia. Entonces, así las cosas, como les decía hace un momento, es muy importante tener en cuenta que en el análisis de la calidad de vida de una ciudad es muy importante tener en cuenta la evolución de la estructura poblacional, de la dinámica poblacional, porque en gran medida esta estructura puede dar luces acerca de las prioridades que deben tenerse en cuenta en materia de política pública. Del mismo modo, el estudio de la dinámica poblacional de una ciudad también permite hacer ejercicios de prospectiva y de planificación a largo plazo, teniendo en cuenta las tendencias globales de crecimiento de la población, es decir, el peso específico de algunos grupos poblacionales, por ejemplo, si empiezan a tener un mayor peso los niños o si empiezan a tener mayor peso los adultos mayores, eso tiene una serie de consecuencias para la formulación de políticas públicas, porque seguramente muchas de esas políticas deberían estar encaminadas a satisfacer las demandas sociales de esos grupos poblacionales específicos. Recordemos también que, por ejemplo, para el caso de la ciudad de Ibagué, vivimos una serie de dificultades relacionadas con la provisión de servicios públicos vitales, en especial el agua, lo cual requiere precisamente conocer en detalle a futuro cómo va a evolucionar la población, de modo tal que desde ya las autoridades puedan conocer más específicamente cuáles pueden ser las demandas potenciales de este tipo de servicios, de modo tal que se puedan solucionar y planificar desde ya las alternativas para satisfacer estas demandas sociales. Dado que para efectos de esta webcam vamos a utilizar unos términos que en algunos casos son poco conocidos por parte de la ciudadanía, precisamente lo primero que vamos a hacer, y con eso pues le doy el paso a mi compañero Carlos Barrios para que nos explique de manera muy sencilla algunos de los términos que vamos a utilizar en esta conversación, como lo son el de transición demográfica, que es digamos un fenómeno del que vamos a hablar sustancialmente, el bono demográfico, y de igual forma también una variable que se conoce como razón de dependencia, que sirve también para hacer el análisis de la dinámica y la estructura poblacional. Entonces, Carlos, cuéntenos de qué se tratan esas tres conceptos que queremos trabajar el día de hoy. Bueno, buenos días a todos, buenos días a Camilo. Como ya es habitual, agradecemos a todos los seguidores que nos siguen a través de la página del Nuevo Día y por supuesto también reiteramos el agradecimiento al Nuevo Día por permitirnos este espacio. Bien, en el tema de la transición de demografía, lo primero que tenemos que tener claro es el concepto de la transición demográfica. Pues bien, para el estudio de la población, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el DANE, divide la población por edades simples o por grupos de edad. Es decir, divide la población en grupos quinquenales de edad, grupo de 0 a 5 años de edad, de 6 a 10 años, de 11 a 15 y así sucesivamente. Esto se hace con el fin de poder establecer unas diferencias entre los diferentes entre la composición de la población y por supuesto las repercusiones sociales y económicas que esto tiene. La transición demográfica es entonces los cambios en esa estructura etaria que configuran toda la estructura poblacional de un territorio y por supuesto deben configurar toda la formulación y la aplicación de políticas públicas a mediano y a largo plazo. En general, todo el mundo, todos los países, todos los territorios se encuentran en constante transición demográfica, pues porque toda la población crece por naturaleza, pero en el caso específico de Colombia y por supuesto de Ibagué es muy interesante lo que está sucediendo,
precisamente porque nos encontramos ante un bono demográfico, un fenómeno que se llama un bono demográfico, y adicionalmente estamos cerrando ese bono, la población de Ibagué se está envejeciendo. ¿Qué quiere decir esto? Un bono demográfico es un periodo de la transición demográfica en el que la población potencialmente productiva crece mucho más rápido que la población potencialmente dependiente. Es decir, la población entre 16 y 65 años crece más rápido de lo que crece la población de 0 a 15 años junto con la población mayor de 65 años. ¿Esto qué quiere decir? Que en el mediano plazo, para un territorio que se encuentre en este fenómeno, se deben pensar estrategias que estén encaminadas tanto al crecimiento económico como a estabilizar, brindar condiciones de estabilidad y bienestar para la población. Actualmente Ibagué no ha llegado al punto mínimo de ese bono, el punto mínimo de ese bono llega en el 2018, pero nos encontramos en el momento en el que podemos mirar hacia atrás 18 años de un bono demográfico y preguntarnos si efectivamente aprovechamos este periodo de tiempo en términos de productividad, es decir, si la economía ibaguereña heredó de alguna manera todos los beneficios y todos los, digamos, los procesos, porque esto es sistemático, que este bono nos pudo haber proporcionado y que por supuesto se van a reflejar en toda la caracterización económica de la ciudad desde el 2018 en adelante. Antes de entrar a evaluar la razón de dependencia, yo quisiera entonces que Edwin nos pusiera un poquito en contexto de cómo se ha trabajado, cómo se manejó el bono demográfico acá en Ibagué durante los últimos 18 años y qué se esperaría que suceda de aquí en más, pues al menos lo que tendría como tarea la administración municipal en este periodo de 4 años. Sí, pues hay unos datos que resultan bastante interesantes, como para contextualizar un poco el análisis de esa dinámica poblacional en el caso de la ciudad de Ibagué. Vale la pena recordar que entre 2008 y 2015 la ciudad de Ibagué pasó de tener 515.424 habitantes a 553.524. Es decir, estamos ante un incremento de 38.100 habitantes más entre el año 2008 y el 2015. Sin embargo, a pesar de que la población en los últimos años ha aumentado, vale la pena decir que esa dinámica de crecimiento poblacional ha venido perdiendo fuerza en ese mismo periodo. Mientras que la tasa de crecimiento interanual de la población en 2009 fue de 1.08, para el 2015 respecto a 2014 fue de 0.97. Ha venido perdiendo pues un poco de ritmo el crecimiento poblacional, sin embargo el rasgo central es que la población sigue creciendo. En todo caso, esta pérdida de dinamismo de la tasa de crecimiento poblacional interanual se debe a muchos factores. Digamos que la evolución de la población de Ibagué, para poder comprender su naturaleza, hay que tener en cuenta dos fenómenos inversos. De un lado, la cercanía con algunas de las principales ciudades del país incide en fenómenos migratorios, digamos sobre todo en el caso de las personas jóvenes que están buscando nuevas alternativas de educación o de empleo, que resultan trasladándose hacia Bogotá, Cali, Medellín, sobre todo Bogotá, y pues esto resulta teniendo un impacto sobre la población de la ciudad. Sin embargo, también hay una tendencia inversa. En los últimos años y en el marco de los problemas de las principales ciudades en las que la población ha venido sufriendo las consecuencias pues, de los problemas de las ciudades grandes, contaminación, problemas de movilidad, estrés y demás. Esto ha conducido a que una porción de la población de esas ciudades grandes empiece a considerar la posibilidad de trasladarse a las ciudades intermedias, que tienen menos problemas relacionados con su calidad de vida, pues derivados de que son aún ciudades en las cuales los problemas de movilidad y demás no son tan traumáticos como los que sí encontramos en las ciudades grandes. Entonces, derivado de eso, pues encontramos un fenómeno también migratorio de habitantes de las ciudades grandes hacia las ciudades intermedias como Ibagué, que es más o menos a lo que se le ha denominado el boom de las ciudades intermedias, como se planteó en el Foro Urbano Mundial
del año 2014 que se realizó en Medellín. Bueno, eso tiene consecuencias interesantes para la ciudad porque internacionalmente, para establecer una relación entre la productividad y no productividad de la población, se usa una medida llamada la razón de dependencia. Esta razón lo que nos indica es la proporción de personas dependientes en razón a la población laboralmente activa. Exacto. Entonces, básicamente, lo que nos dice es cuántas personas son dependientes por cada 100 independientes. Dado el fenómeno migratorio que tenemos, pues el escenario es un poquito negativo en términos de productividad para la ciudad. ¿Qué sucede? Sabemos que Ibagué es una ciudad con problemas de empleo, altas tasas de desempleo, la producción de nuevo empleo no es muy alta y la informalidad también. Esto hace que los nuevos profesionales, como decía Edwin, migren hacia otras ciudades y que en cambio las personas que llegan hacia Ibagué sean personas que, aunque tienen un poder adquisitivo y de consumo más alto que las que se van, sean personas en edades pensionales y demás. No es mal ganada la fama de que Ibagué es la ciudad de los pensionados, ¿no? Eso tiene repercusiones en la medida en que la razón de dependencia entonces tiende a volverse cada vez más alta. Para el año 2014, la razón de dependencia de Ibagué era de 52 personas, es decir, por cada 100 personas económicamente activas, habían 52 personas dependientes de esas 100. Para el año 2015 fue entonces de 51 y para el año 2018, que se espera que sea el año más bajo, estaremos a cerca de cerca de 50,5 personas. Para entonces, la población económicamente dependiente de otras personas va a empezar a aumentar. Y esto tiene dos enfoques a los que hay que prestarle atención. El primero de ellos es que, dada la migración de la población joven y la inminente reducción de la natalidad en la ciudad, la población dependiente que va a aumentar, pues es la población que viene envejeciendo. Es decir, que los programas de formulación de política pública tienen que estar encaminados no solo al fortalecimiento de la calidad de la educación en términos de que hay que promover que la población joven y educada se quede en la ciudad, sino que además hay que mantener entonces políticas de tercera edad para garantizar la calidad de vida de las personas mayores que llegan. Habría entonces que evaluar qué podemos hacer en este periodo, que aún nos queda un segmento de bono, nos quedan 3 años casi que de bono, para empezar a formular esas políticas públicas y para empezar sobre todo a pensar en términos de fortalecer los esquemas de educación. Es decir, un bono puede o no ser exitoso dependiendo de las medidas que a nivel macroeconómico y a nivel macro, pero ya socialmente hablando, se definan para explotar las capacidades de esa población que tenemos disponible. Tenemos entonces que, si bien estamos a puertas de que se acabe, no significa que el hecho de que la razón de dependencia empieza nuevamente a aumentar en el 2018 se vuelva un problema para la ciudad, sino que por el contrario hay que empezar a pensar cómo absorber esas capacidades. Hay evidencia empírica de que conforme aumenta la razón de dependencia, en otros países las tasas de desempleo empiezan a aumentar. Es decir, un aumento de la razón de dependencia implica que el desempleo se dispara. Y en una ciudad como Ibagué, que actualmente tiene cerca del 16% del desempleo, pues bueno, eso no es un buen escenario. Entonces habría que pensar, tanto administración como empresarios como inversores, qué pueden hacer para absorber eso. Sin embargo, hay un lado positivo, hay un enfoque positivo entre todo esto, y es que como las personas que se pensionan, llamemos personas pensionadas, las personas mayores de 65 años, las personas dependientes mayores de 65 años, son personas que se suponen tienen una experticia, una educación y demás. Este conocimiento se puede absorber para que retroalimente a la población joven y aumenta la productividad. Es decir, la evidencia internacional nos dice que aunque el desempleo disminuye, la productividad del empleo que queda existiendo aumenta. Y eso puede tener consecuencias positivas para la ciudad. Eso también está, por supuesto, relacionado con la velocidad de crecimiento de la población, de la que Edwin nos podría, por favor, ampliar un poco más. Sí, digamos que como para tener en cuenta
un poco más detalladamente qué ha sucedido con la estructura poblacional en los últimos años en la ciudad de Ibagué, vale la pena tener en cuenta un poco como analizar la pirámide poblacional de la ciudad. Por ejemplo, en el año 2010, del total de la población, el 48.61% correspondía a hombres y el restante 51.39% a mujeres. Mientras tanto, para el año 2015 cambian un poco esas proporciones, la proporción de mujeres en el total de la población aumenta, pasa al 51.43 y la de los hombres baja al 48.57. Sin embargo, yo quiero destacar básicamente el comportamiento de dos grupos etarios que me parece que sirven un poco para comprender lo que viene sucediendo con la razón de dependencia y sobre todo lo que va a suceder en el futuro con la razón de dependencia. Cuando nosotros comparamos la base de la pirámide poblacional de Ibagué entre 2010 y 2015, encontramos que esta base se ha hecho más angosta. Esto refleja que la población ubicada en esos rangos etarios más jóvenes, es decir, población de 0 a 4, de 5 a 9 y de 10 a 14 años, ha venido disminuyendo. De igual forma, la cúspide de la pirámide poblacional, donde se ubican los rangos etarios de mayor edad, nos muestra que la participación de la población mayor de 65 años viene ganando terreno, es decir, la población ibaguereña poco a poco se ha venido envejeciendo, respondiendo por supuesto a una dinámica similar a la que encontramos en el conjunto del país y en general en el conjunto también de los países latinoamericanos o de los países denominados emergentes. Por ejemplo, para el caso de la población entre 75 y 79 años, en 2010, la población de mujeres, el porcentaje de participación fue del 0.89%, mientras que para el 2015 fue de 0.97%. Algo muy similar ocurre también con los hombres en este mismo rango de edad. Pasan de representar el 0.66% de la población a el 0.74%. De igual forma, la población mayor de 80 años, también con la población mayor de 80 años se presenta el mismo fenómeno de un incremento en la participación de esa población en ese rango etario. Pero además de ello, cuando se analiza la tasa de crecimiento quinquenal de la población de Ibagué en el periodo 2005 y en el periodo 2005, 2010 y 2015, encontramos unas cifras muy interesantes. Por ejemplo, está claro que la tasa de crecimiento poblacional de las personas entre 0 y 14 años ha venido cayendo, mientras que en el quinquenio 2000-2005 fue de 1.7% positiva, es decir, hasta ese periodo aún seguía creciendo la población en ese rango de edad. Ya en el periodo 2005-2010, esta tasa de crecimiento se hace negativa, menos 1.59%, y para el quinquenio 2010-2015 es de menos 3.02%. Es decir, en los últimos años la población entre 0 y 14 años ha venido disminuyendo. Eso, entre comillas, disminuye un poco los retos en materia de política pública ligados a primera infancia, pero automáticamente aumenta los retos en materia de atención de las demandas sociales de la población joven. Demandas sociales relacionadas fundamentalmente con educación y con empleo. Y el otro dato que me parece interesante en términos de la evolución de la composición de la población de Ibagué, cuando discriminamos las tasas de crecimiento por los distintos rangos de edad, es que la población de 65 años y más viene creciendo a una tasa muy superior a la tasa de crecimiento total. Por ejemplo, mientras que en el quinquenio 2000-2005, en promedio la población creció a un 7.3%, la población mayor de 65 años creció entre 2000 y 2005 23.4%. En el quinquenio 2005-2010 crece al 15.82% y en el quinquenio 2010-2015 crece al 17.49%. Es decir, son tasas de crecimiento muy superiores a las del total y sobre todo al de las personas que se encuentran en edad productiva. ¿Qué quiere decir esto? Pues que vamos a tener una serie de dificultades en el mediano y largo plazo relacionadas con una gran cantidad de personas, adultos mayores, que requieren atención y cuidados especiales y políticas
y programas especiales encaminados precisamente a atender este grupo etario que tiene unas necesidades muy diferentes, por ejemplo, a una persona ubicada en el rango de edad de 20 a 25 años. Entonces, eso implica un reto bastante importante en materia de política pública. Ya Carlos había mencionado un poco la evolución de la razón de dependencia en el ciclo que nosotros desde el programa Ibagué Cómo Vamos construimos a partir de los datos de la información suministrada por el DANE. Tenemos un ciclo de la razón de dependencia que empieza en 1985 y va hasta el año 2019-2020. Más o menos desde el año 2001 se empieza a presentar una tendencia muy fuerte de descenso de la razón de dependencia. Para ese año teníamos una razón de dependencia que era un poco superior a 58.3 y para el año 2015 la ubicamos apenas en un poco más del 51.91. Se ha presentado una disminución bastante significativa. Sin embargo, el asunto preocupante es que ese bono demográfico que se vivió entre más o menos el año 2000 y el ciclo que va a terminar en el año 2018, es decir, estamos hablando de un periodo de tiempo de 18 años, ese ciclo está por cerrarse. El bono demográfico se está acabando, quedan apenas 3 años, de acuerdo a las proyecciones del DANE, para que la población en edad productiva siga creciendo a un ritmo superior a la población que se encuentra en edad no productiva. De modo tal que este es el momento para, como mencionaba Carlos, hacer el balance, de un lado, de si se aprovechó o no el bono demográfico, y dos, para plantear una serie de políticas de mediano y largo plazo que afronten el hecho de que en el siguiente periodo, en el siguiente ciclo, la razón de dependencia sea más alta y por lo tanto que la población en edad productiva crezca a un ritmo inferior al que va a crecer la población en edad no productiva. Es decir, en gran medida, el reto que tiene la administración municipal actual en los próximos años es hacer un balance de qué tanto se aprovechó ese bono demográfico en términos de formación de capital humano, de creación de alternativas de empleo y demás, que en eso seguramente, y producto pues de los datos que tenemos también en materia de empleo, de cobertura en educación y demás, hay una tarea pendiente enorme en ese contexto, y también preparar a la ciudad en términos de desarrollar una serie de políticas que permitan afrontar el fin del bono demográfico. Vale la pena tener en cuenta también que, de acuerdo con la CEPAL, Colombia va a tardar apenas 20 años en duplicar la participación de la población mayor de 65 años. Va a pasar de 7 al 14% apenas en 20 años. Este periodo de tiempo en el que la población mayor de 65 años se va a duplicar es inferior en Colombia respecto a lo que va a tardar en Brasil, en Chile, en Bolivia o en España. Es decir, Colombia es uno de los países en los que más rápidamente se va a envejecer la población en los próximos años. Por eso es que la pregunta tiene mucha validez en términos de si la ciudad finalmente aprovechó o no su bono demográfico. Así las cosas, es muy importante que tengamos entonces en cuenta que los problemas que no se resolvieron en los últimos años, sobre todo en materia de formación de capital humano, me refiero a fortalecer no solamente la cobertura en educación, sino también mejorar los estándares de calidad de la educación, así como la creación de alternativas de empleo para superar un poco la informalidad, es la gran tarea pendiente de cara a afrontar de mejor manera el fin del bono demográfico y poder hacer menos traumática esta nueva situación en la que la población en edad productiva va a crecer a un ritmo inferior a la población en edad no productiva. Precisamente a propósito de lo que dice Edwin, para que al menos el cierre de este bono demográfico sea exitoso, debe cumplir con cuatro parámetros, no los llamemos condiciones, pero sí parámetros que al menos desde la economía internacional serían los que definirían si este fue o no exitoso. Estos son promover la inversión en educación y salud, por supuesto,
el aumento de las oportunidades de empleo, los incentivos sobre la inversión productiva y la promoción de un ambiente social y económico estable. Los 4 ejes sobre los cuales tendríamos que hacer un balance de si el bono fue o no efectivamente productivo son estos 4. Además, basados también en la experiencia que han tenido otros países, los bonos demográficos se usan para medir los avances de políticas públicas con enfoques diferenciales. Es decir, estos 18 años que avanzaron para Ibagué fueron, por ejemplo, productivos en términos de políticas públicas enfocados a mejorar las condiciones laborales de las mujeres. Es una pregunta que vale la pena hacernos. ¿Por qué? En otros países estos periodos se usan porque precisamente dan la oportunidad de que socialmente es necesario causar un impacto. Entonces, como la población está proclive a que eso suceda, las políticas son mucho más efectivas. Para el caso de Ibagué, sabemos que las mujeres son más, tanto en la población total como en la población que se encuentra disponible para el mercado laboral, y sin embargo son menos las mujeres empleadas. Son más en el mercado informal. Y además, las que se encuentran empleadas, sus ramas de actividades son el comercio y los servicios comunales. Básicamente son esas 2 ramas, que se caracterizan precisamente por condiciones de inestabilidad y demás. Vale la pena preguntarnos, en estos 18 años, ¿ese enfoque cambió? Es decir, por ejemplo, en la situación de las mujeres, ¿son visibles los beneficios, los cambios en términos de ingreso, de condiciones y demás? Por un lado. Por otro lado, cuando Edwin hablaba de la liberación de recursos, se supone que todos los países tienen un esquema de protección social, por supuesto Ibagué está cobijado por el de Colombia. Cuando la población, los grupos de población, cuando aumenta un grupo de población y disminuye otro, que necesariamente es el de los jóvenes, en este caso, se supone que se liberan recursos de educación. Pero pues en una ciudad como Ibagué, con tantos problemas de calidad, la cobertura en Ibagué no es un problema, pero al menos sí la calidad, no vale la pena, realmente no tiene sentido que fondos de educación se vayan a cubrir programas de tercera edad. Además porque la paradoja del esquema de protección social es muy irónico, ¿no? Salud, pensión, educación. Si uno compara el gasto individual del ciclo de vida de una persona, el gasto en educación al principio de su vida es relativamente alto y luego se normaliza muy bajo conforme crece. El de salud va creciendo conforme avanza la edad, porque por supuesto la edad trae sus complicaciones, y el de pensión conforme crece empieza antes de que finalice el de educación y casi que triplica el de educación. Es decir, a una persona en Colombia por lo menos se invierte más en sostener su vejez que en educarla para que al principio de su vida sea productiva y sea capaz de generar el capital suficiente y autónomo para sostenerse al final de su edad. Y pues eso es insostenible pensar entonces en liberar recursos de un grupo poblacional para satisfacer el de otro. Eso que acaba de mencionar Carlos me parece que es importante porque muestra que en gran medida abordar este tipo de problemas está muy relacionado con las posibilidades de mejorar la estructura del mercado laboral de la ciudad. Un mercado laboral en el que las tasas de informalidad son todavía bastante elevadas, sumado a ello, pues Ibagué no ha resuelto completamente el hecho de siempre aparecer en las ciudades top en materia de desempleo, es decir, tendríamos un doble problema, no solamente en términos de cantidad de empleo, sino de calidad del empleo. Pero además de ello, eso también está relacionado con la estructura educativa. Los problemas de cobertura educativa están concentrados fundamentalmente en la educación media, es decir, grados 10º y 11, y en educación superior, donde la cobertura para el caso de Ibagué sigue siendo supremamente baja. Entonces, es un escenario muy complicado porque precisamente es al grueso de la población en edad productiva, que ya no son niños, habría que ofrecerles, de un lado, educación media y superior en cantidad suficiente y en calidad, en la calidad que se requiere para dar un salto en materia de productividad y en materia de calidad de vida, y además de eso, que la estructura del mercado laboral de la ciudad ofreciera unos empleos
que se correspondan con el nivel educativo y con el nivel de experiencia y no empleos informales. Entonces, digamos que en gran medida lo que ha sucedido en los últimos años con el mercado laboral y la pobre evolución de la cobertura educativa, sobre todo en el nivel de educación media y educación superior, que pues en los últimos años la educación superior ha mejorado por la presencia de algunas universidades, pero sigue siendo relativamente baja, muestra que en gran medida en los últimos 18 años el bono demográfico no se aprovechó. No se han dado saltos significativos en materia de cualificación de las personas que están en edad productiva, y tampoco se avanzó de manera significativa en términos de ofrecer una cantidad de empleos formales de calidad que puedan dar pues ese salto en materia de ingresos y de calidad de vida para la mayoría de la población ibaguereña. Por ello yo insisto en que buena parte del reto que tiene la actual administración, sobre todo ahora que están en el proceso de formulación del plan de desarrollo municipal, debería estar enfocado precisamente en abordar ese tipo de comportamientos estructurales que no han permitido mejorar las condiciones económicas y sociales de la ciudad. En esto, sin duda, es fundamental mejorar en materia educativa. La propuesta que se le ha escuchado al alcalde de la ciudad en materia de fortalecer y desarrollar la jornada única puede ir en esa dirección. Sin embargo, es un esfuerzo que requiere también pues un desarrollo institucional bastante fuerte, y también, por otro lado, porque como el asunto no es solamente de cobertura, sino también de calidad, es necesario también dar unos primeros pasos para mejorar de forma sistemática la calidad. La brecha, por ejemplo, entre educación pública y privada sigue siendo todavía muy grande, y eso genera una serie de asimetrías y de impactos negativos en términos de que la educación pública todavía no logra, el sistema educativo no logra ser un verdadero agente de movilización social y de disminución de las desigualdades. Precisamente, la otra dimensión de las consecuencias de que el mercado laboral funcione mal y de que el sistema educativo no sea lo suficientemente robusto, está relacionado un poco con lo que vamos a mostrar ya en esta parte final de la webcam, a propósito de los datos más recientes que tenemos en materia de pobreza y desigualdad, porque pues en gran medida están relacionados con esas variables. Sí, claramente el hecho de que los problemas que se generan en la ciudad sean producto de que el modelo económico de la ciudad estructuralmente esté tan sujeto a por lo menos la dinámica nacional, es lo que causa que el año pasado, por ejemplo, la economía se contrajo en relación a lo que había sucedido en el año 2014, y eso tuvo sus efectos en términos de empleo, repercutiendo y por supuesto relacionado con la relación de la población, pero más que nada y sobre todo sobre la pobreza en la ciudad. Yo creo que podemos entrar ya de lleno al tema de la pobreza. Vamos a referirnos estrictamente a la pobreza monetaria. En Colombia se utilizan 3 medidas de pobreza: la pobreza multidimensional, las necesidades básicas insatisfechas y la pobreza monetaria. Hasta el momento la única información que tenemos actualizada para la ciudad es el índice de pobreza monetaria, el cual lo que hace es crear una línea de pobreza y una línea de pobreza extrema. La línea de pobreza lo que hace es crear una canasta de bienes alimentarios y no alimentarios que se suponen adecuan un nivel adecuado de vida. Esta canasta tiene un valor y cualquier persona que tenga un ingreso igual o menor a ese valor se considera que es entonces pobre. Ese valor para el año pasado fue 239.205 pesos. Es decir, cualquier persona que ganara sobre 240.000, que tuviera un ingreso individual de 240.000 pesos hacia arriba, no era considerada pobre en Ibagué, un ingreso mensual. Y se crea también paralelo a esto la línea de pobreza monetaria extrema o de indigencia. Esta lo que hace es que crea un valor con el que se supone cualquier individuo en Colombia puede acceder a una canasta que le garantiza solo bienestar nutricional. Es decir, con 102.216 pesos, una persona en Colombia debe garantizarse su bienestar nutricional por un mes. Esas son las personas que
quienes tengan un ingreso igual o inferior a eso se consideran sobre o bajo la línea de indigencia. En el caso de Ibagué tenemos un panorama totalmente desalentador. Sucede que si bien a nivel nacional la pobreza disminuyó de 28,5% al 27,8%, en Ibagué teníamos en el 2014 una pobreza del 16,4% y aumentó al 17,15%. Quiere decir esto que en Ibagué la pobreza aumentó. También aumentó en Bucaramanga y en Bogotá, sin embargo Ibagué fue la ciudad con el aumento más pronunciado. ¿Esto en qué se traduce? Quiere decir que en Ibagué durante el 2015 hubo 6.961 personas más en condición de pobreza que durante el año 2014. ¿Por qué es esto tan negativo para la ciudad? Pues porque en el 2015 la tasa de crecimiento fue apenas del 0,97% de la población total. Es decir, la población total en la población total aumentaron 5.315 personas y el número de pobres aumentó en 6.961. Aumentó mucho más rápido la pobreza de lo que aumentó el crecimiento de la población. Es como si todas las personas que aparecieron nuevas en la ciudad entre 2014 y 2015, todas hubieran sido pobres, ¿no? Como si todas hubieran caído automáticamente a la pobreza. Así es. Más preocupante aún es que en términos de pobreza extrema, de indigencia, según las estadísticas del DANE, para el 2015, bueno, veníamos del 2014 con un número de 12.609 personas en condición de indigencia. Y el 2014 esta cifra se infló hasta 14.392, es decir, 1.788 personas más en condición de indigencia en Ibagué. Lo terrible es que, bueno, además de que haya aumentado, es que en los periodos anteriores veníamos disminuyendo la pobreza en proporciones considerables, es decir, en el 2013 disminuimos en 13.800 personas, en el 2014 en 11.069, perdón, pero en el 2015 aumentamos, y aumentamos más que en proporción de lo que creció la población. Es decir, que si al menos hacemos un análisis matemático, estamos casi igual que lo que estábamos en el 2013. Perdimos 2 años de gestión en términos de reducir la pobreza en Ibagué. Además, vale la pena tener en cuenta un elemento para el análisis. Ibagué fue una de las 3 ciudades en las que la pobreza aumentó. En Ibagué fue en la ciudad donde más aumentó la pobreza. El fenómeno general de incremento podría estar relacionado con el declive económico, ¿sí? Está claro que, por ejemplo, para el caso nacional, el PIB pasó de crecer un 4.6 al 3% entre 2014 y 2015. Es una disminución relativamente importante. Sin embargo, valdría la pena preguntarse, ¿y qué pasó? O sea, ¿por qué en otras ciudades donde también seguramente ya se han empezado a sentir un poco las consecuencias de la desaceleración económica, por qué en esas ciudades la pobreza no disminuyó? Y aquí sí. ¿Cuáles pueden ser las especificidades de la ciudad de Ibagué a la hora de explicar ese incremento de la pobreza? Uno de los factores puede estar relacionado con el deterioro acelerado que se presentó en el mercado laboral de la ciudad de Ibagué en el último año. Sobre todo en los últimos trimestres, cuando se comparan pues esos mismos trimestres con el año 2014, porque sin duda la caída en el empleo tiene un impacto muy fuerte sobre los ingresos de las familias y por lo tanto sobre el número de personas que pueden estar por encima de la línea de pobreza. Pero además de eso, yo quiero llamar la atención sobre algo, y es que ese cambio de tendencia en el comportamiento de la pobreza vale la pena evaluarlo en términos de hasta qué punto en los últimos 4 años, antes de 2015, la pobreza disminuyó como consecuencia de las políticas públicas locales, o si fue más una consecuencia general de lo que estaba ocurriendo con el conjunto de la economía nacional. Porque si eso es así, estaríamos en un escenario muy complicado en términos de que las políticas públicas locales en el periodo, me estoy refiriendo al último periodo, al periodo de gobierno anterior, pues habrían sido muy ineficaces para reducir la pobreza, a tal punto que en el año en el que la economía empieza
a desestabilizarse, automáticamente la pobreza sube y las políticas locales no tienen la capacidad de revertir esa situación. Eso es algo que, a mi juicio, debe tener muy en cuenta la actual administración, pensando pues en el próximo periodo 2016-2019, porque no sabemos todavía si este incremento de la pobreza va a ser como una nueva tendencia, es decir, si en los próximos años va a haber como una perspectiva general de incremento de la pobreza, lo cual implicaría que la administración municipal hiciera unos esfuerzos muy grandes para que con las políticas públicas locales se intentaran revertir las consecuencias del aumento de la pobreza como consecuencia de digamos, de la situación económica general del país. Allí vamos a ver un poco hasta dónde el alcance de las políticas públicas locales puede revertir esta situación. Yo creo que a partir de este punto podemos crear unas relaciones interesantes. Podemos, uno, devolvernos hacia un análisis de la población. El PIB per cápita, por ejemplo, que podría ser un indicador precisamente también relacionado con los ingresos, se calcula, uno de los componentes del PIB tiene en cuenta las personas en edad de trabajar. Si las personas potencialmente productivas empiezan a disminuir porque la población se envejece, entonces ese PIB necesariamente se ve deflactado. Esto se refleja en el empleo, que también desinfla los ingresos de las personas. Le sumamos a esto la desigualdad. Existe un indicador de desigualdad monetaria que es el coeficiente de Gini. Ibagué fue la única de las 13 ciudades cabeceras que usa el DANE en la que el Gini aumentó. Todas las ciudades disminuyeron su Gini, es decir, todas las ciudades se volvieron un poco menos desiguales. No sé si cabe decir más iguales porque igual sigue siendo uno muy alto como para decirlo, pero sí menos desiguales. Y sin embargo, Ibagué tenía un Gini de 0,442 y aumentó a 0,444. Parece poco en términos numéricos, pero para un indicador que va de 0 a 1 es un incremento considerable. Y si miramos también las ciudades que disminuyeron su pobreza, yo creo que vale la pena preguntarnos si Ibagué está en capacidad de convertir todo ese producto económico en progreso, en disminución de la pobreza y demás. Yo creo que podríamos basarnos incluso en el índice de progreso social que utiliza la red Cómo Vamos. Y no es sorpresa, ¿no? Las ciudades que tienen avances más amplios en disminución de la pobreza coinciden con las ciudades que tienen capacidades de transformar todos esos ingresos de la producción, del producto de su ciudad, en progreso social. Es decir, el problema de Ibagué, además de todos los que hemos mencionado, radica también en que no cuenta o no tiene las capacidades de convertir los ingresos en progreso para las personas. Sí, yo creo que eso que se acaba de mencionar es muy importante porque de alguna manera en el año 2015 vivimos pues el peor de los mundos. Es decir, aumentó la pobreza y aumentó la desigualdad. Son dos fenómenos que no son exactamente el mismo. Puede suceder que la pobreza disminuya y la desigualdad aumente, o que la pobreza disminuya y la desigualdad permanezca igual, como fue el caso de varias ciudades del país. Pero pues sin duda el peor de los escenarios es uno en el cual la población de la ciudad entre un año y otro es más pobre y encima de eso la distribución de los ingresos es aún más desigual que en el periodo anterior. De modo tal que esto también implica que los esfuerzos en materia de política pública deben estar encaminados para intentar abordar esa doble problemática, políticas redistributivas, una política social muy agresiva que pueda tener impactos no solamente sobre los niveles de pobreza, sino también sobre los niveles de desigualdad. Es en gran medida el reto que nosotros encontramos de cara pues a esta nueva administración, pero incluso más allá del periodo de gobierno actual, toda una serie de políticas para afrontar el cambio de la constitución de la población de la ciudad, precisamente por ese proceso de envejecimiento relativo de la población de Ibagué en los próximos 20 años. Es decir, buena parte de los ejercicios de planeación que deben hacerse en este periodo deben contemplar no solamente el periodo típico de gobierno,
sino que se deben complementar con una serie de acciones, políticas y estrategias encaminadas a pensarse la ciudad en un horizonte temporal mucho más amplio, de por lo menos unos 20 años, para tratar de asegurar cerrar esas brechas en términos poblacionales, de género y demás, que permitan afrontar de una manera pues mucho más eficaz los retos y los problemas derivados del envejecimiento de la población y los retos derivados también de la precaria estructura del mercado laboral que conduce a que buena parte del empleo sea fundamentalmente empleo informal. Sí, además vale la pena aclarar que más allá de referirnos a indicadores y de valores, para tratar de aterrizar un poco más todos estos análisis, voy a referirme a una publicación de Fernando Herrera del PNUD. Él o su institución dividió toda la población del país en deciles, en 10 grupos de personas, basándose en la distribución del ingreso, en el Gini, en la desigualdad del ingreso y en la pobreza, desde los más pobres hasta los más ricos. No es sorpresa, pero sí es preocupante cómo la pobreza y la concentración del ingreso determinan el acceso a empleo, el número de integrantes en el hogar, la edad de las personas dentro del hogar, el número de personas asalariadas, es decir, que trabajan y reciben un ingreso dentro del hogar, el acceso a oportunidades de educación y de empleo y el acceso al servicio de salud oportuno. Es decir, insisto, más allá de lo que podamos hablar de indicadores de pobreza y desigualdad, son especialmente importantes porque configuran indirectamente casi todo el panorama de lo que representa la calidad de vida de un ciudadano. Y esto aplica para cualquier parte del país, incluso pensaría que para cualquier parte del mundo y sobre todo más notorio en Latinoamérica y más notorio y más evidente ahora en Ibagué, precisamente por lo que mencionaba Edwin. Es decir, para este año Ibagué se va a enfrentar a problemas de empleo, posiblemente de educación media y superior, el servicio de salud, bueno, los esquemas de salud, si bien están subsidiados y demás, pues hay que ser francos, no son los mejores. Entonces, pues el escenario de la calidad de vida para los ibaguereños merece mucha atención por parte de la administración municipal y de las instituciones que pues tengan disposición y voluntad de poder hacer algo al respecto. Bien, yo para terminar simplemente querría señalar que en efecto los retos que hay para este año son muy fuertes, teniendo en cuenta que las condiciones macroeconómicas no son las mejores. Todo indica que el comportamiento del Producto Interno Bruto este año para el conjunto de la nación va a ser aún más débil que el que acabamos de vivir en el año 2015, con todo lo que ello implica en términos del comportamiento del mercado laboral, de pobreza, desigualdad y demás. Ya acabamos de ver precisamente que el año anterior a Ibagué no le fue muy bien en un escenario en el que la economía empieza a entrar un poco en declive y pues la gran preocupación está relacionada con el hecho de que este año seguramente las condiciones van a ser un poco más complicadas, las condiciones económicas van a ser más complicadas que las que tuvimos el año anterior. Entonces la pregunta es, entonces ¿este año también va a aumentar la pobreza? ¿Las políticas públicas que se lleven a cabo este año van a alcanzar a compensar o no lo que está ocurriendo con el conjunto de la economía? Son el tipo de preguntas que quedan, por supuesto, para el análisis y para la discusión de todas las personas que han visto esta webcam y para toda la ciudadanía. Lo que sí es cierto es que estos comportamientos a mediano y largo plazo van a tener un impacto muy fuerte sobre la calidad de vida y por ello es tan importante que las autoridades municipales tomen cartas en el asunto. Nosotros, de parte pues del programa Ibagué ¿Cómo vamos? Vamos a seguir aprovechando estos espacios que amablemente nos brinda el periódico El Nuevo Día, para poco a poco ir mostrándole a la ciudadanía ibaguereña cuáles son las conclusiones que nosotros encontramos alrededor de lo que sucedió con Ibagué en el año 2015 y también en un periodo un poco más amplio, el último periodo de la administración municipal de el exalcalde Luis H. Rodríguez, hacer como un balance de lo que ocurrió en materia de calidad de vida, precisamente como un prólogo de lo que va a ser la entrega y la socialización de nuestro
informe de calidad de vida que va a recoger ese balance de la anterior administración y los retos a los cuales se va a enfrentar la nueva administración municipal para el periodo 2016-2019. Bueno, ya una pregunta para tocar precisamente ese tema del balance que se va a hacer del gobierno. ¿Cuál es el cronograma? Más o menos, ¿cuándo la ciudadanía va a conocer cómo le fue a Ibagué en sus distintos aspectos con esta administración anterior? Bueno, pues nosotros básicamente lo que tenemos planeado es poco a poco con este tipo de espacios, las webcam y otros boletines e informes que preparamos, ir dando a conocer de manera parcial lo que sucedió con la ciudad en los últimos 4 años, de manera parcial, de acuerdo pues a las distintas dimensiones que maneja el informe de calidad de vida, para luego, esperamos nosotros a mitad de año, poder hacer una socialización donde reunamos todos estos resultados y podamos tener una visión de conjunto de lo que pasó con la ciudad en los últimos años y de lo que a nuestro juicio le espera a la capital musical en los próximos 4 años si continúan estas tendencias. También quería aprovechar esta reflexión que hace Edwin para contestar una pregunta que hace algunos minutos nos hicieron, y es que bueno, el desempleo en Ibagué sigue subiendo y ya se conoció de hecho hoy que había ahora el desempleo en 16.1%, tercer lugar entre las ciudades con más desempleo. Precisamente, ¿quién controla esas cifras, tanto de informalidad como de desempleo? O sea, ¿quién le compete en la administración municipal esa labor? Pues digamos que existe una responsabilidad de las autoridades locales, del sector público, pero también del sector privado. Es decir, el tejido empresarial de la ciudad, de alguna manera, la informalidad, el grado de informalidad de la ciudad es reflejo del tipo de tejido empresarial que tenemos en la ciudad. Sí, hay unas herramientas, hay unas variables que están al alcance, que podrían estar al alcance de las autoridades y del sector público, pero hay otras que claramente no están en su órbita de difusión. Es muy importante, por ejemplo, mejorar los niveles de acceso y calidad a la educación superior, de modo tal que la cualificación de la mano de obra mejore, y por esta vía quizás, por lo menos desde la perspectiva de los que ofrecen trabajo, ofrecen su fuerza de trabajo, que puedan contar con las competencias y las habilidades requeridas para el desarrollo productivo de la ciudad. Sin embargo, la otra cara del mismo fenómeno es que por distintas condiciones económicas y elementos relacionados con el entorno, se pueda favorecer la creación y el desarrollo de ramas empresariales en las cuales predominen los empleos formales y no tanto los empleos informales, y también ramas donde predominen los empleos de mano de obra más calificada, y también que pueda haber un avance en términos de algunas políticas públicas para enganchar laboralmente hablando a las personas con más bajos grados de calificación. Es decir, de alguna manera la responsabilidad es compartida entre el sector público y el sector privado, pero pues la idea es que la iniciativa sea fundamentalmente del sector público para que cree las condiciones de mejoramiento de la calidad de los empleos, que pues efectivamente en el caso de Ibagué, como les decía hace un momento, el problema no es solamente de cantidad de empleos, visto como el problema del desempleo, la tasa de desempleo que tenemos en este momento, sino también en términos de la calidad de los empleos. Ahora me gustaría que Carlos, ya para ir redondeando, para ir dando fin a esta webcam, nos diera como una reflexión acerca de todo esto que ha surgido con el aprovechamiento del bono demográfico, la razón de dependencia, como cuál es el reto. Ya pues lo hemos planteado ya de una forma muy, muy técnica, pero redondeando, cuál es el reto y qué tiene ahora la ciudad para afrontar por lo menos en esta administración, en cuanto a esa reducción de la brecha y todas esas características. El reto principal es precisamente, a mi juicio, dejar de lado ese pensamiento casi que individual y periódico. Esta administración, por ejemplo, propone su plan de desarrollo, pero un plan de desarrollo a 4 años, sin por supuesto decir que sea malo, que no tenga buenas intenciones o que tenga efectos positivos, pues en realidad es muy poco tiempo para poder realizar todas las acciones necesarias para solucionar estos problemas. Quiero decir, las soluciones de la ciudad difícilmente se van a dar de un año a otro.
los programas, las propuestas, las políticas públicas en aras de mejorar las condiciones de vida de los ibaguereños deben pensarse a mediano y a largo plazo. Procurar la continuidad de las políticas públicas, su seguimiento, su control, su gestión, si efectivamente son efectivas, si no lo son, mejoremos, pongamos, es decir, todas estas acciones que alimenten un proceso que sea sistemático y que no sea independiente. No solo porque pues bueno, en un periodo de 4 años efectivamente se pueden hacer muchas cosas, sino porque por aquello de las tendencias políticas, de las creencias administrativas y demás, pues siempre hay quiebres. Hay programas que son muy positivos, hay políticas públicas que son efectivas y de repente llega otra administración que no está de acuerdo. No me refiero para nada en particular a esta administración, sino en general. Esto pasa en todas las ciudades del país y ha pasado casi todos los últimos años. Y pues bueno, ese creo es el llamado tanto al sector público como al privado y al institucional, es a pensar en el mediano y en el largo plazo las propuestas precisamente encaminadas a mejorar la calidad de vida. Sí, yo creo que lo que acaba de plantear Carlos es muy importante, porque lo que tuvimos en los últimos 4 años, y fue algo sobre lo cual hice énfasis en una presentación hace algún tiempo en el Consejo, es que en los últimos 4 años no existió un proyecto de ciudad. Pues no supimos nunca para dónde íbamos. Y el resultado de ello es, pues precisamente algunos indicadores que no evolucionaron de la forma como debieron haber evolucionado. Entonces el gran reto es construir un proyecto de ciudad y unas políticas que sean lo suficientemente adecuadas como para que, independientemente de quién vaya a reemplazar, en términos de la opción política, del proyecto político que se tenga después del 2019, que esas nuevas administraciones puedan retomar algunos elementos de los que se dejan en el actual periodo, si así lo estiman conveniente, precisamente para dejar un poco esa planificación tan de corto plazo. Yo pongo un poco como una especie de contraejemplo lo que ha sucedido con Bogotá en los últimos años, en los que pareciera que cada nueva administración, sobre todo en la última respecto a la anterior, como a borrón y cuenta nueva, y eso resulta muy traumático para una ciudad. Algunas iniciativas que pueden ser relativamente buenas se abandonan estrictamente porque vienen de un periodo de gobierno anterior sin, digamos, sentarse a evaluar si efectivamente esas políticas son buenas o no. Un caso contrario a este es un poco lo que encontramos en Medellín, que ha habido una especie de línea de continuidad en los últimos años en términos de unos proyectos estratégicos que se definieron hace varios años, hace varias administraciones, y a pesar de ciertos cambios en el color o en las opciones políticas de los que han llegado a gobernar esa ciudad, le han dado continuidad a esos propósitos, a esos proyectos, y eso ha permitido por lo menos abordar o solucionar algunos de los problemas de esa ciudad. Yo creo que el llamado va pues en esa dirección de tratar de planificar más allá del periodo de 4 años y tratar de establecer unas políticas que sean lo suficientemente fuertes, creíbles y legítimas, de modo tal que la misma ciudadanía exija la continuidad de esas políticas, producto precisamente de que la ciudadanía entienda que se necesitan una continuidad de ese tipo de medidas, de modo tal que se puedan abordar esos problemas con un enfoque más de mediano y largo plazo. ¿Alguna reflexión como para ya dar final a esta webcam acerca de este tema o ya vamos Entonces, bueno, le damos las gracias a quienes nos siguieron, obviamente a Edwin y a Carlos del programa Ibagué Cómo Vamos por haber venido a resolver otra de las tantas dudas que surgen sobre la calidad de vida de la capital tolimense. Muchas gracias también a ustedes por estar pendientes, por haber preguntado, por estar atentos. Igual esta webcam quedará alojada pronto en la página de internet del periódico El Nuevo Día para que pues puedan recuperar los momentos y las afirmaciones y los estudios, los datos más importantes sobre este programa y sobre este estudio de calidad de vida de los ibaguereños. Entonces, hemos llegado al final de esta webcam. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a Edwin, a Carlos. Esperamos, ya como lo han dicho, contar con sus conceptos en próximas ocasiones. Y hasta la próxima webcam. Tengan un muy feliz día.